¿Cuál es la diferencia entre un derecho de un abogado de la empresa y el abogado laboralista? Le agradezco mucho, doctora Salvo. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Salieron decretos? ¿Salieron resoluciones? Sí, efectivamente, perdón. Sí, no. Aclarado el tema del abogado laboralista. Bueno, desde el mes de agosto tenemos resoluciones que se están haciendo operativas justamente en este contexto, AFIP, Ministerio de Justicia, distintos estados de alerta y movilización por parte de reparticiones del Estado, en el marco de la Ley de Bases 27742. Ustedes saben que allí se sentaron las bases jurídicas para poder suprimir, reorganizar, reestructurar, la gran palabra para desplazar o reducir las reparticiones del Estado, y en base a esta ley se dictó una resolución número 1 del Ministerio de Desregulación, lo que hace es crear un régimen del personal, del empleo público, para pasarlo a disponibilidad. Esto atenta directamente de planta permanente, esto es lo que dice el anexo 1 de esta misma resolución. ¿Contra qué atenta esto? Porque parece ser que el gobierno, que dice dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, depende para quién. Atenta contra la estabilidad del empleo público, que no es ni más ni menos que una cláusula constitucional, no propia del peronismo, sino de 1957. Digamos que fue un radical, porque ahí estuvo Crisólogo Larralde dando vueltas, y donde se debatía que el Estado no puede tocar la planta permanente justamente porque tiene que preservar a aquellos empleados que hacen a la estatalidad, las funciones y las competencias propias del Estado, sin perjuicio de los cargos políticos. No estamos hablando de empleados estatales. Esto es lo que dio origen a lo que se llama estabilidad absoluta en el empleo. Los trabajadores del sector privado tenemos estabilidad relativa en nuestro país. ¿Qué implica esto? Que para un despido no hace falta la sumarialización ni la existencia de una causa. Cuando es preciso, como en otros sistemas como en España, que a vos te señalen o que lleves a edad jubilatoria o te señalen un incumplimiento contractual, una causa, para poder despedirte, y eso hace a que tenga que haber un proceso previo, un sumario, por ejemplo, como en el empleo público, eso es estabilidad absoluta. Ahora, la estabilidad relativa es la que tenemos en nuestro país. La famosa indemnización por antigüedad, porque el despido sin causa es un acto con eficacia jurídica, más allá de que después entrañe el pago de una indemnización. No es lo que pasa en el Estado, y tiene la finalidad de proteger a aquellos empleados que, sin perjuicio de la opinión política que tienen, hacen al Estado. ¿De qué manera encuentran para sortear esta cláusula constitucional, ni más ni menos que de la estabilidad del empleado público? Bueno, a través de una resolución del Ministerio que se funda en la Ley de Bases. Todo esto es una escala normativa inferior a la Constitución. Yo a veces me doy cuenta que empezamos a explicar lo obvio otra vez, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dispone este régimen de disponibilidad que se va a aplicar a los trabajadores de planta permanente? Recordemos que en el Estado, y esto no es patrimonio de ninguna gestión, existen modalidades de contratación fraudulentas. El famoso artículo 9, es decir, planta transitoria, que se supone que a necesidades transitorias se corresponden contrataciones transitorias, ¿no? Si no, es planta permanente. Bueno, de esto abunda los empleados en el Estado, y también otras modalidades como el famoso monotributo, locación de servicios. Esto está directamente aplicable para los trabajadores de planta permanente. El argumento de cobertura es que pasan a situación de disponibilidad. Eso no lo recordaba, desde los 90 no escuchaba. Bueno, por eso digo que nos sirve la historicidad de las normas. Allí, por el año 1990, si mal no recuerdo, se dictó la ley 23696, que es la ley de reforma del Estado. Dromi. Así es, bueno, el gran abogado administrativista, ahí le podemos llamar. Y esto da cuenta. Estaba Barra también por ahí. Barra, pero da cuenta de que el derecho no es aséptico. El derecho es un instrumento que se puede utilizar, en este caso, para romper o quebrar garantías constitucionales. Por eso, cuando nos estudiamos derecho, nos dicen tenés que tener mucha memoria para las leyes. No, lo que tenemos que tener memoria es para los principios fundamentales que fundan el derecho, entre los que está el hombre, la mujer, las disidencias están en el medio, no las cosas. Bueno, lo que sucedió eso al calor del consenso de Washington, que era también reducir el Estado en pos del déficit fiscal, es lo mismo que está pasando ahora. De hecho, vos, Roberto, mencionaste los convenios colectivos que en teoría van a perforar los beneficios constitucionales de la ley, que también sucedió, incluso validado por la Corte Suprema con el fallo Nordenstein con Soengas, o esta cosa de, hay preeminencia de la ley por sobre el convenio colectivo, cosa que no es así en la estructura. El convenio colectivo es ley. El convenio colectivo tiene los efectos
como se dice, erga omnes o de generalidad, que igual que una ley, pero no es una ley porque no emana de autoridad competente. Ahora, un convenio colectivo solo está llamado a acumular los beneficios de la ley. Un convenio colectivo que perfora beneficios de la ley es un convenio colectivo que habla de la... No permite regresión, digamos. No, pero además no debería por qué, mira lo que te digo, no debería por qué homologarlo el Ministerio de Trabajo, porque cuando el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, homologa un convenio colectivo, lo que hace es hacer un control de legalidad. Chequea, verifica si ese convenio no va en contra de los beneficios que establece el orden público laboral, el compuesto de leyes y demás. Bueno, esto es todo lo que hace el artículo, la resolución número 1 del Ministerio de Regulación. Impone un plan de acuerdo voluntario, de retiro voluntario, que de voluntario no tiene nada. Si aquellos trabajadores que se encuentran en edad de jubilarse, los intima para que se jubile. Y si sos un trabajador público de planta permanente que a través de la ley de base se considera que es una repartición que no sirve para nada, léase Ministerio de Género, léase, porque fijémonos, ¿no? Educación, Trabajo y Salud fueron degradados a secretarías, no es una cuestión menor, que depende de un ministerio como Capital y Manos. Por eso necesitaron reformar en mayo la ley de ministerios, justamente para esta situación. E impone una indemnización, un retiro voluntario que tiene que ver con una indemnización muy similar a la de la ley de contrato de trabajo, un mes por cada un mes de remuneración mensual normal y habitual por cada año de servicio. Pero además, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, lo sé porque tengo colegas, compañeros y compañeras que están allí, y que es uno de los ministerios que más está sufriendo ese desguace, ya sea porque sacaron un organismo privado como Acara, donde contrataba a varios trabajadores e intermediaba el Ministerio de Justicia, que es un organismo que establecía tarifas para toda la cuestión vehicular, los hacen renunciar a los delegados gremiales a la tutela sindical. Un delegado gremial tiene, por imperio de la ley de asociaciones sindicales, un fuero, el mismo modo que lo tiene un fiscal o un diputado. Los fueros son de las funciones, no de las personas, porque se consideran que esas personas están en la primera línea de batalla para ser despedido, modificado su situación de trabajo, suspendido. Esto es lo que sucede. Les piden que renuncien a la tutela sindical o que renuncien a su cargo gremial. Y eso sin saber si se le van a aceptar el acuerdo de voluntario. Entonces, hay que saber que cuando se habla de AFIP, cuando se habla de distintos ministerios y de los despidos que están sucediendo, está rigiendo esta resolución que es, por supuesto, inconstitucional, pero acá no estamos hablando de lo jurídico, es una cuestión política, porque después, ¿quién termina resolviendo si es inconstitucional o no de acá a los premios? En definitiva, la Corte Suprema de Justicia. La Corte, claro. Entonces yo, como abogado, incluso lo digo, esto no es una cuestión jurídica, es una cuestión política, porque las normas, por supuesto, que no pasan el tamiz de constitucionalidad. Entonces, fijémonos que tanto cuando se habla de AFI, por eso digo, de reducir las plantas, primero, cómo está catalogada esa repartición o ese ministerio, que si se considera que es suprimible esa función, bueno, todos esos trabajadores van a pasar en situación de disponibilidad, y fundamentalmente, y para cerrar con esto, se va a violar su estabilidad en el empleo público, que es una manda constitucional. La situación de disponibilidad es con salario, perciben el salario igual, los pueden cambiar de lugar, los pueden mandar a otra provincia. Mientras están en situación de disponibilidad, que lo que establece incluso esta resolución, que tiene que recibir formación o capacitación para ver si pueden ir a otra repartición, cosa que todos sabemos que eso no va a suceder. Y luego, si pasa esa situación de disponibilidad, y si cesa la estabilidad del empleo público, pasa un régimen indemnizatorio. Por eso hice esta explicación que parece técnica, de la estabilidad absoluta en el empleo, que es una gran discusión que se dio en el marco, incluso hubo fallos contra regímenes estatutarios más favorables. La bancaria, por ejemplo, establecía en su estatuto que los trabajadores tenían estabilidad absoluta, y la Corte, en el fallo de Luca, ya por la década de los 60, dijo que era inconstitucional. O sea que para la Corte es inconstitucional cuando las herramientas del derecho o del derecho colectivo se utilizan para repotenciar esa protección, los bancarios, por ejemplo, en su caso, y no es inconstitucional. Hablame de clase, ¿no? Por supuesto. Doctora Salvo, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a dar una breve tandita. Cuando regresamos de la tanda hacemos una editorial cortito, la tenemos a Vale Di Croce. De paso le vamos a pasar el dato porque creo que presenta su libro en la casa de un gran amigo, Nacho Iraola, ahí en Naesky. En un ratito le pasamos bien el dato, así buscan el GPS. Y vamos a hacer un editorial cortito que tiene que ver nada más y nada menos con los peronismos.